y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. El placer de acompañarlos ya en el inicio de la revista de Opinión Democracia este día, como lo habíamos anticipado. Contamos ya con la presencia del señor ministro de la Defensa, el general Osvaldo Jarrín, a quien en inicio le damos la más cordial bienvenida. Gonzalo Rosero se suma en instantes a este diálogo. Señor ministro, buenos días. El principal tema a abordar el día de hoy está relacionado precisamente con lo que tiene que ver con la defensa y el equipo que se adquirirá para lo que significará la defensa en frontera norte. Un pedido que usted ha estado demandando desde hace rato y que entendemos se dará ya en los próximos días. Bienvenido, ministro. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido, señor ministro. Estamos muy satisfechos, contentos con su presencia, que es garantía de seguridad para todos los ecuatorianos y de profunda preocupación de parte del señor presidente Moreno y la suya en especial, como coordinador de una dinámica muy bien preparada para nuestra defensa frente a un inminente peligro que se nos cierne en la perspectiva. Señor ministro, ¿cómo piensa usted coordinar desde un escenario bastante bien adecuado, lejano a la zona muy epicentral, que digamos, de el comprometimiento de gestación de estrategias de lado y lado? Me refiero al lado opositor, que es un lado sorpresivo, enigmático y peligroso. Pero nosotros también tenemos un nivel militar estratégico muy importante bajo su conducción y con su experiencia. Ministro Osvaldo Jarrín, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cuando el señor presidente constitucional de la República del Ecuador se solidarizó con Colombia, es porque se tiene una visión objetiva y clara de lo que está ocurriendo. Yo había manifestado en los mismos términos de lo que se vive en Colombia es una crisis del proceso de paz. Y en los términos ya concretos, el retomar de las armas por una facción de las FARC no debe ser sobredimensionado. Por supuesto que es de una preocupación. Y por eso, como usted manifiesta, las Fuerzas Armadas están permanentemente atentas a las circunstancias que se van presentando. Pero no es un asunto que nos sorprenda, porque las Fuerzas Armadas, como usted conoce y la ciudadanía conoce, emitieron una política de defensa nacional. Esto significa que hay análisis estratégico prospectivo. Y aquí hemos hecho estudios en el año pasado, y al emitirse en enero de este año la política, con decreto ejecutivo, se está viendo qué es lo que va a ocurrir, no en una forma de determinar, en una forma muy precisa, pero sí analizar escenarios de lo que puede ocurrir en materia de seguridad, especialmente en nuestra frontera norte y en el mar territorial. Se han hecho análisis inclusive prospectivamente hasta el 2030, y lo que va ocurriendo se está ciñendo a lo que ya se mencionó aquí en el libro. Aquí se dice, por ejemplo, en términos concretos, y lo voy a mencionar en la página 41, la firma del acuerdo de paz, la desmovilización y la entrega de las armas en Colombia no han permitido alcanzar la totalidad de las metas planteadas, lo que ha desembocado en la conformación de grupos irregulares armados que han pasado a ser parte de las amenazas híbridas, cuyas acciones delictivas de acción violenta
pretenden seguir causando terror en la sociedad y particularmente en la frontera colombo-ecuatoriana. Estaba previsto. No es un libro de vaticinios de lo que se va a cumplir. Es un inventario. Pero sí es una prospectiva, un análisis de lo más probable, de la tendencia que tendrían los aspectos relacionados con la seguridad. Y para eso viene de la política de defensa una directiva que se entrega al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que elabore los planes estratégicos militares y además, para circunstancias especiales, los planes de contingencia. Todo esto demuestra que hay previsión en base de la prospectiva y en base de la planificación estratégica militar. Eso significa tener Fuerzas Armadas profesionales que conocen de la materia, que están preparadas permanentemente para cumplir el primer objetivo estratégico que está en el Libro Blanco. El primer objetivo estratégico de la política de defensa nacional está dicho: protección, control efectivo del territorio nacional, de los recursos, del patrimonio, de los espacios acuáticos y del espacio aéreo nacional, en función de la población, para que haya paz, para que haya tranquilidad en el cumplimiento de sus diferentes actividades. Háblenos del caudal de inteligencia y especialmente de los materiales estratégicos, del equipamiento reforzado que encenderá el entusiasmo de nuestros soldados y la confianza de la sociedad ecuatoriana. Efectivamente hay dos campos de lo que usted manifiesta. Inteligencia. Esa es la inteligencia estratégica. Cuando hablamos de prospectiva, se fundamenta en la visión de futuro, en el escenario probable. Y un buen estratega lo que hace es que el escenario deseable, el escenario que se necesita que se cumpla en el periodo del futuro, se realice. Ahí está la habilidad del estratega. Conducir a que ese escenario deseable se haga realidad. Y a su vez esté en condiciones de afrontar los problemas, las circunstancias, las vicisitudes que vayan a interferir que ese escenario deseado se cumpla. Eso es el campo de la estrategia. A más de lo que tenemos de inteligencia estratégica en el Centro de Inteligencia Estratégica a nivel nacional, tenemos la inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es el primer campo. El segundo campo obviamente está en diseñar los planes que ya he mencionado y luego, como usted manifiesta, el equipamiento para que se puedan realizar las planificaciones establecidas por el Comando Conjunto. Eso es previsión, equipamiento, para tener las condiciones necesarias. No solamente textos, expresiones o discursos, sino llevar a la práctica cómo se ha evidenciado en este año y medio tranquilidad y paz en la frontera. El equipamiento tiene que ser publicitado de manera muy genérica, pero nosotros tenemos herramientas estratégicas, si se quiere, secretas, porque el enemigo tiene un perfil y una perspectiva un tanto peligrosa por el comprometimiento que dos grandes potencias mundiales enfrentan en nuestra región, y nosotros somos parte sustantiva de esa estrategia. ¿Unión Americana está con nosotros a plenitud? Lo que podemos considerar en lo que usted manifiesta es de que el poder de los estados se manifiesta a través de influencia, pero eso no quiere decir subordinación a esa influencia. Hay que tomar en consideración lo que está pasando, lo que ocurre con las principales potencias y con los países que tienen obviamente un poder para lograr sus objetivos. Pero esas influencias son apenas motivo de análisis y vemos en función de la propia estrategia nacional el cómo pueden beneficiar a los intereses nacionales esas influencias. Ejemplo, yo he hablado en varias ocasiones de las lanchas chinas que nos va a donar. Tengo que decirles que las lanchas ya están aquí. Nos tomará un periodo de máximo 2 semanas en la desaduanización y entrarán en operación las lanchas guardacostas para mejorar la seguridad marítima. Apoyo sin ningún compromiso, ministro. Cuando existe un apoyo es porque hay intereses comunes, como los tiene Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa, como a nosotros nos interesa, como a la región le interesa, que no haya narcotráfico,
o al menos que se reduzca para que pueda ser controlado en las formas de que no sea una afectación a las sociedades Pero la de la riqueza región. oceánica también le interesa al donador. Por supuesto, le interesa porque ese acercamiento es de mutuo beneficio. Cuando viene el P3, lo que está haciendo es un apoyo. No realiza el trabajo exclusivo para el Ecuador, sino es una coordinación y cooperación con nuestra Fuerza Naval para que la exploración aeromarítima tenga mejores resultados. Y lo que va a hacer y lo que está haciendo es una detección oportuna, prioritaria, primaria, para que se pueda realizar la intervención. Se detecta con la exploración aeromarítima y la intervención hace las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, para neutralizar, para reducir el impacto de estas amenazas a la seguridad ¿Qué nacional. puede usted destacar del equipamiento en tierra y en mar? Cuando hablamos de equipamiento, he sido muy cauto en no anticipar, sino hasta la fecha de lograr la presencia de ese equipamiento en el territorio nacional. Yo he mencionado el día de ayer, en la ceremonia de cambio de mando de los comandantes del Comando de Operaciones Norte, que hasta este mes de noviembre, porque están por terminarse todos los contratos en la adquisición, está ya adquirido armamento, munición, cascos, chalecos para el personal, que es lo prioritario de nuestro personal. Y adicionalmente hemos adquirido ya 4 helicópteros para la Fuerza Aérea, se van a comprar 3 helicópteros más que están ya en proceso de llegada, un avión para mejorar el relevo del personal en la frontera norte. Como usted sabe, se realiza en la frontera norte no presencia en cuarteles, es presencia en patrullajes en la selva. Y esos patrullajes son muy demandantes, muy sacrificados. El personal trabaja 29 días y tiene 7 días de descanso. Para esos 7 días no se les puede darles francos en la frontera. Hay que irlos a traer a sus lugares de origen, de donde salen las unidades de los relevos. Y para eso se necesita aviones. Está adquirido ya. Tenemos un C-130 y vamos a adquirir un nuevo avión, un Boeing, para poder tener relevos oportunos de nuestro personal que salga a su descanso y poder seguir realizando sucesivamente los relevos para tener permanencia en el patrullaje. Estamos adquiriendo para la misma frontera norte, en lo terrestre, como usted manifiesta, 12 lanchas que se van a adquirir para el patrullaje fluvial. Serán entregadas al ejército. 6 nos entregan en este año. Estamos adquiriendo un equipo de ciberdefensa, porque es lo que ocurre. ¿En qué consiste esta modalidad de defensa, ministro? Como se ha establecido en los gabinetes del sector seguridad, del cual presido, la amenaza en la actualidad es de carácter tecnológico, de ciberseguridad en términos generales, pero nosotros nos ceñimos más a ciberdefensa. ¿Qué significa contrarrestar las amenazas de phishing, de cracking, de hacking que se realizan a los equipos y los sistemas informáticos y todo lo que está funcionando en base de Internet y de los sistemas computacionales? Nuestro equipo lo que va a permitir es que, en primer lugar, tengamos entrenamiento para que nuestro personal esté en condiciones de detectar, de determinar, de identificar ese tipo de amenazas y neutralizarlas. Entonces es una manera preventiva y reactiva ante las amenazas que se presenten en este sistema. El inventario de las amenazas que especialmente en la región marítima y para preocupación de la Armada Nacional se puede precisar en este momento. ¿De qué orden son, señor ministro? 2 grandes amenazas. Una que es el narcotráfico que hemos mencionado, porque hay 2 corredores que salen desde las costas de la frontera colombo-ecuatoriana, es decir, del sur de Colombia y el norte de Ecuador, y que para dirigirse a Centroamérica y Norteamérica, que es el grueso, la mayor cantidad de influencia que se tiene en este tráfico, atraviesa alrededor de Galápagos para llegar hacia el norte. El interés nuestro es neutralizar. Por esta razón estamos estructurando una estrategia que la denominamos triángulo de seguridad. La base de este triángulo está conformado por los puertos. El Ecuador tiene un privilegio enorme de la naturaleza y de las decisiones políticas, económicas que tiene en el país.
tenemos 3 puertos de aguas profundas. Si es que es así, hay un proceso de maritimización de la economía, del tráfico marítimo, del desarrollo comercial que vamos a tener en una forma inusitada en el próximo futuro. Esto significa que esta base que se conforma en el perfil costanero tiene un vértice, que es Galápagos, y concretamente en la isla San Cristóbal. Así se forma el triángulo de seguridad en el cual operan ya, este momento, la flota de la Fuerza Naval, y la mejor evidencia es que hace 2 semanas fueron incautados 5 buques pesqueros de bandera del Perú, que están procesados judicialmente y están detenidos. Eso es una forma de cómo se defiende la zona económica exclusiva del Ecuador, que es la protección de los peces, de la soberanía nacional y de lo que es patrimonio de los ecuatorianos. Entonces, estas son las 2 amenazas, narcotráfico y pesca ilegal. Cada año hemos sentido la gran preocupación y hemos tenido la gran reacción de la Fuerza Naval para evitar de que en la última época de este año, estamos hablando del mes de julio, se tuvieron 252 buques pesqueros de diferentes banderas internacionales, para lo cual esta depredación, esta contaminación, esta forma de afectar a la economía, a los peces, a la pesca riqueza de la región y a la riqueza de seres vivos que tiene el Ecuador y la región, no estén amenazando. Y lo que hemos logrado es que no intervengan, no interfieran ni amenacen a la zona económica exclusiva del Estado de Ecuador. Por eso yo le preguntaba el sinceramiento estratégico y de colaboración china, que nos parece harto importante por los antecedentes que primaron hace contados meses. Efectivamente, eso es parte de compartir intereses mutuos entre los países. Y tenemos con muchos países la cooperación, ventajosamente. Obviamente, previniendo la defensa de nuestro territorio marítimo. Lo que es interesante es, primero, determinar una estrategia adecuada, concebir una estrategia, y luego asignar los recursos, como nos da el Estado, para cumplir con esa estrategia. Y ventajosamente, el presidente de la República ha tenido una política de apertura internacional. Y tenemos cooperación de varios países. Por ejemplo, vamos a realizar en el año que viene, para esta misma época, un ejercicio naval regional de gran magnitud. Hemos participado como invitados a las operaciones UNITAS que realiza dirigida por Estados Unidos para las flotas americanas y mundiales. Pero el próximo año seremos la sede nosotros y vamos a dirigir la operación UNITAS de todos los países en nuestro país. Esto significa un reconocimiento a la capacidad profesional, al mejoramiento, a la modernización de nuestras corbetas y de nuestras naves, en las mejores condiciones para tener un alistamiento y una cooperación y una interoperabilidad con estas fuerzas navales. El miramiento y la visión que nos garantiza Antonio Ante es muy bien seleccionado, señor ministro, por nuestro conocimiento norteño. La visión es amplia y no vamos a vivir de conexiones telefónicas, sino de una casi visualización estratégica muy completa. Y me parece adecuada la selección de Atuntaqui. La base, ¿cómo va a coordinar acciones de las 3 o 4 ramas de nuestra institución militar? Lo importante es tener un puesto de mando con un general de las capacidades demostradas, como ha sido el general que comandó las tropas en la Fuerza de Tarea Conjunta. Y digo comandó porque precisamente el general Gustavo Acosta, con su gran experiencia, ahora va a comandar el Comando de Operaciones Norte, desde ese puesto de mando. Y aquí se ha demostrado que ese comando fue tan efectivo con el comandante saliente, el general Agustín Proaño, quien demostró una gran presteza, agilidad, profesionalismo en apoyo a la policía para la minería ilegal en Buenos Aires, en la misma región.
Entonces, hemos integrado los dos componentes de mejor desempeño profesional para que con sus tropas, que han sido magníficas en su desempeño también, puedan continuar en ese cumplimiento de la misión. Y desde ahí se comanda todo el perfil de la línea política internacional y la franja de frontera colombo-ecuatoriana. Los esfuerzos de infiltración, especialmente en el mar, en algunas zonas costaneras, en la línea de frontera de parte del adversario, gratuito enemigo en estos instantes de nuestro país y de la región, porque hay que tomar en cuenta la región. Este es un atentado contra la región y así debemos mirar todos los americanos de verdad. Entonces, la alianza estratégica no es solamente nuestra e interna. La alianza estratégica debe reflejar una preocupación regional. ¿Qué dice Colombia? Porque ella tiene un territorio de insumos de adversarios que se financian y se garantizan precisamente de esas macroplantaciones que han logrado o han dejado los ejércitos también vecinos ubicarse y digamos expandirse en una región que ya no pertenece solo a Colombia, sino a la región, señor ministro. Es el análisis más ajustado el que usted acaba de realizar, porque realmente la amenaza no es exclusiva del Ecuador, la amenaza es a la región. Y si hay una amenaza regional, la respuesta tiene que ser de una estrategia regional. Es lo que le corresponde en ese nivel estratégico al Ministerio de Defensa. Por consiguiente, este momento estamos realizando las conversaciones, ya está prácticamente definido que haya una estrategia común de seguridad regional. En esta está integrada Colombia, Ecuador, Perú y Chile. No solamente que tuve un acuerdo en el año pasado, en el mes de septiembre, precisamente en Cancún, en la Conferencia de Ministros de Defensa, sino que en todo este periodo ya se han concretado las diferentes posiciones, visiones y sobre todo la aceptación por parte de los ministerios de defensa de los respectivos países para elevar en conocimiento y aprobación de los presidentes de los respectivos países. En dato concreto, el día 30 de este mes llegará una delegación del Comando Conjunto de Colombia, el jefe de Comando Conjunto y su Estado Mayor, en igual forma del Perú, y vamos a tener una reunión aquí en Quito. Qué bueno. Previa a esta reunión programada de los comandos conjuntos militares, tendremos una reunión de los ministros de defensa. Entonces, el ministro de defensa, tanto de Colombia como el ministro de defensa del Perú, tendremos conversaciones previas con vistas a lo que estamos mencionando. Porque las amenazas en idéntica forma tienen que ser analizadas con el respeto a la soberanía, correcto, con el respeto a lo que corresponde a cada uno de los países, pero que haya un intercambio. No es una operación combinada de ninguna naturaleza, pero sí las coordinaciones, a más de la Combifront, que es mínimo lo que se tiene en bilateral, en intercambio de inteligencia. Esto avanza más para tener una cooperación y una acción coordinada. De tal manera que cuando hagamos lo que he mencionado hace un momento, el ejercicio UNITAS 2020, tendremos también un ejercicio que se llamará Galapex y que será en función de las Islas Galápagos. Porque en torno a las Islas Galápagos tenemos los bancos de peces, la riqueza que corresponde a toda la región, que va desde Colombia hasta Chile. Entonces, esto es una de las formas de manifestarse con la capacidad operativa, atención en desastres, capacidad de empleo naval y prevención de la pesca ilegal que puede realizarse. Desde el lado ciudadano, eminentemente ecuatoriano y también de la línea de frontera colombiana, ¿ha llegado el momento de quejarnos de una especie de permisividad militar en la región nariñense, por ejemplo, en algunos elementos, ámbitos y factores? No podríamos considerar una permisividad en ningún sentido, ni del norte ni del propio país tampoco, porque en la actualidad estamos demostrando cómo la presencia de las Fuerzas Armadas está evitando de que exista cualquier intención de infiltración o de acción adversa por el crimen organizado transnacional,
por cualquier tipo de amenaza, especialmente del narcotráfico, de los delitos conexos y de la minería ilegal, que es lo que está alimentando. El señor vicepresidente de la República lo manifestó en la reunión que tuvimos anteayer del gabinete del sector seguridad. Hay que evitar que hayan fuentes que alimenten financieramente estos grupos que operan en la conflictividad de Colombia. En Cancillería y también en el sector externo de nuestra nación, existe también una preparación estratégica para reclamar a los garantes lo que vaya a ocurrir en un escenario con un enemigo hasta este momento no tan enigmático ni desconocido. Por ventaja, ellos también tienen limitaciones gigantescas, pero nadie sabemos cuáles son los planes estratégicos de gobiernos bandoleros que superviven en la región. Cuando hablamos y cuando digo bandoleros, ministro, usted sabe a qué me refiero. Así es, para nosotros se llama la delincuencia organizada, que está amparada en la Carta de Naciones Unidas y en los acuerdos de Ginebra. Nosotros no tenemos en el país, y eso hay que enfatizarlo, no hay grupos irregulares armados, no hay. Lo que hay es delincuencia organizada. Lo que hay es crimen organizado transnacional que afecta especialmente a nuestras fronteras y a la seguridad. Pero cuando hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, es fundamental considerar que no puede haber una política de defensa nacional como la que hemos emitido en el Libro Blanco si no hay previamente una política exterior. Esto significa que hemos coordinado estrechamente entre Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa para poder emitir una política de defensa nacional. Y no suficientemente con eso, la emisión de una política, también hay planes. Y la mejor forma de demostrar que hay sistema de defensa nacional es integrando a los diferentes componentes de la defensa nacional. Y aquí demuestro. Emitimos este Plan Nacional de Seguridad Integral. Este plan está contemplado en la ley, que es una responsabilidad del Gabinete del Sector Seguridad que yo dirijo. Este plan está integrando a todos los componentes. Aquí está el plan de defensa, el plan de relaciones exteriores, el plan de seguridad pública y de seguridad ciudadana, que corresponde al Ministerio de Gobierno, el plan de gestión de riesgos, el plan de inteligencia estratégica. Estos planes de los ministerios involucrados, directamente responsables en el gabinete del sector seguridad, fueron coordinados en el gabinete. Así funciona un sistema. Y no son palabras, aquí están los hechos, este es el documento. Y esto está aplicando cada uno de los ministerios responsables. Y periódicamente hacemos nuestras reuniones, como la de anteayer, para ver cuáles son los cambios. Porque las estrategias deben y son flexibles, que se van ajustando a las circunstancias, se van adecuando. Pero la visión está establecida en la política y en los planes de ejecución. Así estamos realizando la coordinación interinstitucional o intersectorial, para lo cual se creó este gabinete del sector seguridad. Esto demuestra que hay planificación, previsión, prospectiva, y que hay planificación de ejecución interinstitucional como parte de un sistema para la defensa nacional. Estamos muy bien preparados. La inteligencia ciudadana también debe ser un aporte significativo en esta primera fase de una estrategia de defensa nacional, señor ministro. Por supuesto, cuando estamos hablando de la población, la principal fuente de información es la población. Y cuando hablamos de inteligencia estratégica, el 90% es de origen de inteligencia humana, de obtención de fuentes abiertas. Y obviamente un 10 o 15% máximo es tecnológica, inteligencia de señales, inteligencia electrónica, inteligencia satelital, es decir, se incorporan o se integran todas estas fuentes, se analizan y se obtiene el producto final, que es la inteligencia estratégica. La población, evidentemente, es el principal destinatario y a su vez la fuente de origen de toda la información que se necesita para su protección. ¿Qué convocatoria tiene para los organismos seccionales, los líderes ciudadanos en toda la región? No analizamos... Yo diría en todo el país, señor ministro.
estaríamos entrando ya en el campo de inteligencia política, que esa no es nuestra materia. Hablamos, hay que tener previsión y cuidado. No es nuestra materia. Pero sí hace falta inteligencia de la población para saber cuáles son sus aspiraciones, sus necesidades, sus demandas, sus problemas y cómo se debe lograr. Pero ¿no deben prepararse de alguna manera los cabildos y de alguna manera las juntas parroquiales para cualquier eventualidad epicentral de un delito contra la seguridad nacional? Para eso está la seguridad ciudadana y participan en los diferentes consejos que lo está llevando muy bien por parte del Ministerio de Gobierno. Ahí es donde se expresan precisamente las inquietudes, necesidades y lo que está ocurriendo en el territorio. Eso es interpretado por inteligencia estratégica al más alto nivel. Pero un alcalde puede ser un gran comandante ciudadano. Por supuesto que sí. Los alcaldes prácticamente son los líderes de los consejos cantonales para establecer el plan específico de seguridad. Esto es más del Ministerio de Gobierno, pero me permito explicar para comprender mejor. Cuando se estructuran los diferentes consejos, tanto cantonales como provinciales, se está dando especificidad a las necesidades y sobre todo a la aplicación de los planes, porque un plan de seguridad ciudadana no puede ser el mismo de Esmeraldas que de Loja. Tienen especificidades a las que corresponde y eso solamente las autoridades son las que pueden ayudar para con las diferentes autoridades que forman parte del Consejo establecer un plan adecuado en su empleo. La cúpula militar y especialmente su persona han sido esencia de una persuasión atinada, rápida y adecuada para un presidente de la República, comandante en jefe de la institución militar, muy receptivo, porque me llama la atención la velocidad, cómo se han preparado las defensas en todo orden, y eso nos da serenidad y aplomo a los ecuatorianos para resistir lo que los enemigos gratuitos nos tengan como un evento de súper confianza, que no lo van a encontrar de ninguna manera por lo que le acabo de escuchar, ministro. Esos enemigos gratuitos que usted manifiesta se chocan con una muralla insalvable. Pero allí tienen mucho dinero. Sobre el 70% de confiabilidad tienen las Fuerzas Armadas y esa confiabilidad tiene la población en sus Fuerzas Armadas. Por consiguiente, esos enemigos gratuitos no nos interesan mayormente. Hay que tomarlos en cuenta, pero no afectan a la forma de cómo tiene planificado, estructurada la seguridad con sus Fuerzas Armadas. El presidente de la República ha sido muy receptivo. Cuando emitió la política de defensa nacional, fue el criterio que tuvo de dar el apoyo. Y tengo que reconocerlo. Emitió un decreto ejecutivo para que el ministro de Defensa sea quien lidere y sea el organismo rector del gabinete del sector seguridad como estamos cumpliendo hasta el momento. El aplomo militar y el aplomo ciudadano van a trazar ni un paso atrás, número 2, señor ministro. Eso decimos en una sola palabra. Permanentemente la población ecuatoriana, el territorio, los intereses nacionales tienen a sus Fuerzas Armadas en constante vigilancia y de protección. ¿El enemigo de qué características es en esta coyuntura? Hay que considerar que el enemigo tiene diversas acepciones. El enemigo puede ser directamente relacionado con una amenaza o puede ser más de carácter subjetivo, pero que tenga intereses en contra del Estado ecuatoriano, en contra de los intereses nacionales. Y nosotros estamos atentos a lo que corresponda, no solamente en la materia de seguridad, sino en la materia de defensa esencialmente. Pero no se pueden descartar otro tipo de amenazas que puedan presentarse, pero el Estado ecuatoriano tiene una madurez, tiene unas instituciones sólidas, y en función de esas instituciones se logra la efectividad para afrontar cualquier tipo de circunstancias que se presenten. Nos alienta, señor ministro, su turno histórico y muy seleccionado por el Todopoderoso, en este caso, que nos pone en resguardo a su persona y a una gran cúpula militar en la que tenemos que confiar en esta coyuntura poquito delicada. Muchas gracias, ministro Osvaldo Jarrín. Hasta siempre. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard te da más que el efectivo en móvil.